¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Tenemos hoy día invitado a un diputado de la UDI, además un diputado que es parte de muchas comisiones y sobre todo de comisiones que tienen que ver con temas que son bien entretenidos de tratarlos en estos momentos. Por ejemplo, los temas que son comunicacionales. Así es. Los temas que tienen que ver con la Constitución, con todo eso. Y Gustavo Benavente, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. ¿Cómo está, Fernando? Y un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan. Pues. Déjame hacerte una pregunta de entrada. Tú eres partícipe de varias comisiones. Así es. Las comisiones básicamente funcionan, para que entendamos cómo funciona el Congreso en ese sentido, las comisiones funcionan trabajando temas específicos, ¿verdad? Efectivamente. Más allá de la cosa política clásica que uno mira mucho más amplio, digamos. Así es. Las comisiones trabajan proyectos específicos. O sea, para contar un poquito, cada proyecto que ingresa al Congreso se da cuenta de su ingreso y de ahí se deriva a una comisión de acuerdo a la temática del proyecto. Si un proyecto de agricultura, obviamente se deriva a la Comisión de Agricultura. Si tiene que ver con Constitución, a la Comisión de Constitución. Si tiene que ver con temas económicos, hay una Comisión de Economía, etc. Y ahí se trata el proyecto. Se empieza a tratar, se llevan invitados, por ejemplo, que puedan hablar sobre el proyecto, qué comentarios les merece, y después se empieza a votar el proyecto en la comisión. Sí. Y se formulan indicaciones, y luego de eso, una vez que el proyecto está tramitado totalmente en la comisión, es decir, votado en general y en particular cada una de sus normas, pasa a la sala. Y ahí en la sala se vota el proyecto, que a veces puede volver a comisión. ¿Por qué? Porque cuando es un proyecto en primer trámite, la primera vez que se ve un proyecto en la sala, si es aprobado en general el proyecto, pero se le formulan indicaciones en la sala, vuelve a comisión para revisar estas indicaciones que se le formulan en la sala. Oye, bien interesante porque esto de hacer de pronto que yo a veces le pido a los parlamentarios que entrevisto acá que hagan pedagogía parlamentaria. Exacto. Porque la gente no solamente tiene que moverse en el mundo democrático en el que vivimos nosotros, sobre la base de votar una vez cada 4 años eso, sino que además entender. Exacto. ¿Por qué escojo a este versus esta otra? ¿O por qué me interesa que esta persona vaya porque tiene un qué sé yo, currículum en determinadas cosas específicas? Y eso se ve básicamente en las comisiones. Exactamente. Y fíjate, Fernando, que hay cosas muy interesantes que tienen un impacto muy decisivo con posterioridad. Y te voy a poner un ejemplo. Hoy día, nuestro criterio de interpretación legal general establecido en el Código Civil, pero que se aplica de manera supletoria a todo tipo de materias legales, es primero atender al tenor literal de la ley, ¿no es cierto? Pero si el tenor literal de la ley no es tan claro, el juez recurre a otros criterios de interpretación, que es el espíritu de la ley, y recurre a la historia de la ley. ¿Y dónde está plasmada la historia de la ley? En las actas de las comisiones. Es ahí donde está, tú puedes recurrir. Todo la construcción. Exacto, para ver qué me quiso decir el legislador con esta norma, recurro a la historia de la ley. Y sobre eso puede un juez decidir. ¿Te fijas? Y decidir legalmente. Decidir legalmente. O sea, la historia de la ley queda plasmada en el fallo del juez. Puede determinar que el fallo de un juez sea en un sentido u otro. Oye, entonces, no es menor. Yo te agradezco, Fernando, que tú hagas el punto de lo que es pedagogía parlamentaria. Sí. Quizás también es un defecto nuestro. A veces por las urgencias electorales no nos detenemos en estos temas, pero qué importancia es la materia legislativa, el trabajo legislativo, el conocer además que hay ciertas iniciativas, y me pasa a mí, nos pasa a los parlamentarios,
que en regiones nos dicen, oiga, presente un proyecto para bajar impuestos. Yo le digo, es que yo no tengo iniciativa para eso, porque la iniciativa exclusiva en materia de gasto y de impuestos es presidencial. Así es. Entonces, ahora, hay una cosa bien interesante en todo esto, Gustavo, por ejemplo. Voy a poner un tema que yo me imagino que tú lo debes tener muy presente. El que se conoce con una frase así puesta como rótulo, permisología. Bueno. ¿No es cierto? Bueno, ok. Uno escucha hablar esa palabra varias veces y dice, oye, este es un problema que para una serie de cosas y que nos impide crecer. Pero cuando uno dice, oye, ¿y cuánto tiempo tiene este problema? Dice, tenemos una... Bueno, pero ¿cómo si? Que efectivamente impide cosas importantes que hacer. ¿No se ha visto nunca cómo poder, no sé, mejorar el sistema? ¿Qué tanto de la permisología sirve para el discurso y qué tanto efectivamente para realizarla efectivamente? Bueno, a ver, hoy día un proyecto de inversión de mediana envergadura demora más o menos 1.500 días en nacer a la vida, llamémosla. Desde que yo ingreso la solicitud a que el proyecto ya está funcionando, son más o menos 1.500 días. Entonces, tú entenderás que, a ver, en Chile la inversión tiene que cumplir ciertos requisitos, pero se ha ido generando este bosque de regulaciones muy complejo, porque tú necesitas una autorización de un organismo de acá, otro de acá, otro de acá, y genera como una maraña de cosas que al final, ya en la tramitación del permiso, hay un desconcierto total. Ha invertido además en eso. Sigue invirtiendo y ni siquiera tienes certeza de si te lo van a autorizar en definitiva. Entonces, yo creo que hoy día tenemos un problema. Hay un problema con la permisología. Es cierto que a veces hay consignas políticas que pueden decir, mire, eliminemos todas las regulaciones. Entre paréntesis, yo quiero, justamente en esto, yo leí una entrevista muy interesante de doña Janet von Wolfersdorf. El apellido hay que pronunciarlo con detención, digo. Y ella hablaba que, ahí yo no concuerdo con ella, que en Chile la regulación no era tanto problema. Yo ahí discrepo. Pero ella decía, lo que es problema es la burocratización. En Chile hay una excesiva burocratización. Y ahí yo concuerdo plenamente con ella y te voy a poner un ejemplo muy simple. Conocí un caso en mi región de una persona que quería... En la región del Maule. En la región del Maule. Una persona que quería construir un galpón de pocas dimensiones, un galpón pequeño, en una zona agrícola, pero rodeado de zona urbana. En una versión menos de media hectárea lo que necesita el galpón. Y para eso tú necesitas un cambio de uso de suelo. De suelo, sí. Bueno, el arquitecto que lo estaba ayudando ingresó la carpeta en octubre de 2023. Perfecto. Y la ingresa con el certificado de avalúo del segundo semestre de 2023. Y resulta que en marzo de 2024 sale la carpeta, o sea, le mandan las observaciones. Y la única observación que le mandaron es, debe acompañar el certificado de avalúo de 2024. Pero él lo había ingresado en 2023, pero le revisaron la carpeta recién en marzo. Perfecto. Y él manda el certificado y le dicen, no. Toda la carpeta sale y me la reingresa en su totalidad. Hay que partir de cero. De cero. Entonces ahí es cuando uno dice, y ahí doña Janet pega justo en el clavo. ¿Por qué partir de cero? Si la observación que me hacen es que falta este certificado, acompaño el certificado y seguimos adelante. ¿Te fijas? Ahora, y eso también es voluntad. Yo creo que hay un tema de voluntad. O sea, ¿pero voluntad de qué? Ahí hay una voluntad, a mi juicio, política, de una instrucción de tener una voluntad de sacar adelante los proyectos, de que el Estado sea un Estado más facilitador que un Estado obstaculizador. Yo creo que eso es, ahí hay un tema de hacia allá vamos. Y pasa en otros países, ¿y por qué no en Chile? Si aquí nadie pide saltarse requisitos, nadie. Los requisitos están en la ley, se tienen que cumplir,
pero también hay voluntad. Y bajo principios muy simples, que el no sea rapidito, pero que el sí sea definitivo. Porque también hemos tenido algunas experiencias muy complejas. Yo me recuerdo un tema que pasó en Valparaíso, cuando ya estaba aprobado el permiso de construcción para un centro comercial en el Muelle Barón. Y el alcalde Char, con una interpretación absolutamente torcida de la ley, volvió a publicar el permiso en el Diario Oficial y ahí él mismo presentó un recurso en contra del permiso de construcción, porque la ley dice que los plazos se cuentan desde que se publica el permiso en el Diario Oficial, y ahí inventó lamentablemente la Corte además le dio la razón, pero yo creo que aquí el sí tiene que ser definitivo. ¿En qué sentido? Otorgado el permiso, el Estado defiende el permiso. El particular que obtiene el permiso sigue adelante. Y si hay alguna persona que estima que fue lesionada en sus derechos con el permiso otorgado por el Estado, que recurra en contra del Estado y el Estado le resarcirá los perjuicios. Ahí hay un punto bien interesante. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en situaciones como la que estamos hoy día, digamos, donde hay mucha combatividad política, cuando tú tienes una elección y cambia la mayoría de parlamentaria y de repente tú te encuentras con que te van a salir citando? Yo escuché a Gustavo Benavente decir de que, oye, la mayoría, si es que la prueba tiene que ser y tiene que ser, y esta cosa no puede transformarse en, de alguna manera, un arma de, a ver, quien quiera que tenga mayoría agarra todos los permisos o niega todos los permisos. Bueno, efectivamente, Fernando, es que ahí yo creo que tocamos un tema. Yo creo que hay ciertos temas, grandes temas en Chile, que requieren grandes acuerdos. Porque el acuerdo a veces le da mayor solidez en el tiempo, sí, a estos grandes temas, digamos. Yo no soy partidario de esta especie de acuerditis, de llegar a acuerdo por llegar a acuerdo. Pero vuelvo a decir, hay algunos temas que nos hacen avanzar como país, que tenemos que aunar criterios, todas las fuerzas políticas o la mayor cantidad de ellas, y así se le da permanencia en el tiempo. Porque, como dices tú, a lo mejor el próximo periodo parlamentario somos mayoría, pero si yo logramos algún acuerdo, por ejemplo, a mí, hoy día, el gran tema que éramos caminar hacia un acuerdo nacional es el tema de las licencias médicas. Porque además es un tema que golpea a mucha gente, sí, y es un tema que políticamente no es popular. Y desde ese punto de vista, Gustavo, te quiero preguntar, uno esperaría que las distintas sectores tuvieran, para generar acuerdos, tuvieran una cierta fisonomía de complemento interno dentro del propio sector. ¿Fue un error no hacer primaria para las presidenciales por parte de la derecha o no? Yo creo que sí. O sea, yo creo que fue un error, pero llegó un momento en que también hacer unas primarias dentro solo de Chile Vamos tampoco tenía sentido. A mi juicio, la primaria real que debimos haber hecho en la derecha era de una otra manera la que agrupaba todas las fuerzas, sí, del rechazo. Esa era, a mi juicio, era la gran primaria. Tú ves que el escenario político no ha cambiado mucho. ¿En qué sentido? En que seguramente Chile Vamos llega a un acuerdo ya con Amarillo, etcétera. No estamos lejos de que esas fuerzas que se agruparon en torno al rechazo puedan ser una coalición. No hablemos de coalición, pero sí tenemos muchas cosas en común. A mi juicio, esa debió haber sido la gran primaria de nuestro sector. ¿Y por qué falló? A ver, bueno, mira, te lo digo porque he conversado con muchas personas acá y todos me dicen, mira, si lo racional era llegar a un de acuerdo. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Cuál es el virus de irracionalidad que se metió ahí? Mira, lo que pasa es que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos identitarios también, de cultura de nicho.
Y no solo en materia política, también salió un artículo muy interesante en un diario de circulación nacional de que el chileno está prefiriendo una vivienda unipersonal, de vivir solo. Solo lo mío vale, y está despreciando, no, pero está dejando atrás la vida, no solo en familia, más Sí, gente. comunitaria, digamos. Comunitaria. ¿Ah? Y eso se está llevando a la política también. Hoy día tenemos esta cultura de nicho que se está marcando cada vez más. Y si tú, ahora llevándolo al tema de Chile Vamos y nuestros socios o amigos o con quienes se supone debemos coincidir, bueno, ¿por qué falló? Yo voy a tener mi idea, seguramente ellos dicen otras, pero aquí lo que está claro, nosotros hicimos un llamado, nos cansamos y lamentablemente José Antonio Kast se negó siempre, y no ahora, sino que desde hace 4 o 5 meses atrás, siempre se negó a siquiera abrirse. Incluso Johannes Kaiser tuvo algún gesto en algún momento de decir, mire, podría ser, pero eso fue. Ahora, uno entiende que el gobierno que ha tenido varios problemas y se ve en las encuestas que se hacen cotidianamente, uno podría pensar, a ver, si es que esto tiene que ser de alguna manera enfrentado a través de elecciones, la lógica debiera ser juntar a todas las personas que de alguna manera no están de acuerdo con lo que plantea el gobierno de turno y generar un primer paso que es, bueno, que se cambie el gobierno. Y después se ordena la cosa parlamentariamente, y eso parecería racional, lo que hacen muchos países. Nosotros no hicimos eso acá, por lo menos la oposición tomó una decisión de no unirse. Así es, y esperemos que no nos cueste muy caro eso, ¿ah? Porque la verdad es que yo coincido contigo, digamos. Y tenemos un gobierno que, a mi juicio, tiene una aprobación mayor que la que debería tener, pero es una aprobación que no se mueve, es una aprobación absolutamente incondicional, baja, si quieres, 30%, por ahí, ¿no es cierto? Pero es un círculo de hierro, es un grupo muy, muy incondicional del gobierno. Y para derrotar eso, vaya que hay que unirse, hacer sacrificios, ceder, etcétera. Lamentablemente, bueno, cuesta. Ahora, hablemos también, somos bastante fieles a la historia de Chile, de lo que es la derecha en nuestra historia, digamos, porque siempre hemos tenido desuniones. Eso es verdad. Sí, eso tiene razón. Ahora, lo que sí hay que también convenir, que es interesante, es que, y lo he dicho yo otras veces acá en términos incluso pedagógicamente hablando, la primaria tiene como ventaja esencial el que tú, para hacer primaria, haces más o menos lo mismo que si no tienes primarias, que es un enfrentamiento de alguna manera entre distintas posiciones. Y tienes que explicarle a tu parte por qué votar por ti no es lo que conviene, sino que hay que votar por este otro. Y eso siempre causa roce. Pero una vez que termina la primaria, como el acuerdo es apoyar a quien ganó, hay tiempo para que las heridas sanen. Sin embargo, cuando no haces primaria y tienes que ir a hacer la pelea directamente en el momento de la elección, ahí, hay quedan cuentas por cobrar que a veces se pasan durante la misma elección. Exactamente, no, sí, sin duda, sí, yo vuelvo a decir, y además hay otra cosa, creo que además de el hacer primarias, creo que un candidato parte con una cierta mayor legitimidad también, ¿ah? Porque ya tiene una base de apoyo mostrada en las urnas, digamos. Y lo que tú dices es cierto, las heridas que hay se recomponen. Después de una primaria se recomponen. Tienes un par de meses porque tú partes de la base diciendo, bueno, al final apoyo al que gane. Exacto. Entonces y es cierto, a medida que va pasando el tiempo... ¿Y cómo ves esa posibilidad hoy día con una derecha que no va a hacer primaria? A ver, nosotros estamos insistiendo en que, bueno, ya que no hay primaria, en lo que queda, que nos quedan 30 días para inscribir las listas, ojalá llegar a listas parlamentarias unidas. Es difícil, sí,
algunos le han cerrado la puerta, pero a veces la puerta se cierra y con el golpe como que rebota y queda un poco abierta. Esperemos que por lo menos haya una disposición a conversar, porque creemos que una lista parlamentaria unida sería, primero, una señal muy potente para nuestra gente, y en segundo lugar, creo que no nos podemos dar, se puede dar la paradoja de que incluso tengamos el gobierno y no el parlamento. Y ya tuvimos una experiencia con el presidente Piñera, digamos. Sí. Y lo difícil que es gobernar sin el parlamento. Mira este propio gobierno que no tiene parlamento con mayoría también. Y ahora, curioso, este gobierno partió con una mayoría, por lo menos en la Cámara, en el Senado no, pero partió con una mayoría en la Cámara de Diputados. Bastante circunstancial, pero lograron unirse, por ejemplo, en las presidencias de las comisiones de la Cámara. Pero en el tiempo se fueron descolgando los PDG, algunos de la democracia cristiana se fueron, etcétera, amarillo, exacto. ¿Ah? Con mayor razón ahora que tenemos toda esta fragmentación política, construir una mayoría parlamentaria desde el inicio siempre es una gran señal y es un mejor punto de partida. Porque si tú no tienes una mayoría parlamentaria construida desde el inicio, a lo mejor puedes tener afinidades incluso, pero esas afinidades son bastante débiles y vuelvo a decir, con esta fragmentación, con este sistema político, además yo también, ya que estamos hablando de pedagogía parlamentaria, con el sistema político que tenemos hoy día, yo soy un virtual futuro partido político. Claro. Porque hasta que yo mañana renuncie a la UDI, no lo voy a hacer, pero renuncie a la UDI porque no me gustó algo que dijo la directiva y tengo algunas personas con las cuales puedo formar un nuevo partido político. Ahora, Gustavo, en ese sentido, te lo pregunto, una de las lógicas racionales que tenía los movimientos de reformación y reordenación de la Constitución era justamente evitar que pasaran ese tipo de cosas. Y eso lo entendían todos y todos decían, sí, no puede ser de que tú, voy a usar una palabra fea, pero que eres chico, tienes dos votos y que vendáis los votos. Efectivamente. Al mejor postor para que... o sea, hay que hacer las cosas de una manera que la gente se sienta interpretada por lo que votó con el resultado. Y desde ese punto de vista, ¿está totalmente cancelada la posibilidad de volver a un proceso constitucional? ¿En ese sentido? A ver, sí, yo creo que los procesos constitucionales que tuvimos, el primero fue muy traumático para la gente, más allá de las opciones que cada uno adoptó, pero el proceso en sí fue muy traumático. Yo creo que además eso influyó muy fuertemente en el segundo proceso, porque la gente quedó hastiada. De verdad que la gente quedó... Sí, hubo un poco así como de revancha la cosa. Claro, porque se tomó grupos que, hablemos como son, lo tomaron para la chacota, lo tomaron además como que un proceso absolutamente refundacional, cuando los países yo creo que no se refundan, ya hay que corregir algunas cosas, etcétera, pero esto era un orden nuevo. Nunca se me olvidará un constituyente que yo escuché que dijo, si el problema no es Pinochet, el problema es Portales, y hacia allá vamos. Entonces, esas personas estaban totalmente perdidas y mareadas además por un éxito. ¿Y por qué entonces se rechazó el segundo proyecto también? Bueno, lo primero, lo que creo yo que las personas quizás quedaron un poco hastiadas del primer proceso y no querían saber nada con constitución ni nada. Pero en segundo lugar, creo que la mayoría del segundo proceso no supo administrar bien su mayoría. Y tuvo por ahí un par de cositas que parecían pequeñas que levantaron un ruido enorme. Y yo creo que eso ayudó bastante a que fracasara el proceso, porque esa constitución, mira, yo creo que esa constitución no era tan ajena a nuestra tradición constitucional. Incluso la de los expertos era un texto bastante razonable, bastante parecido incluso al actual. Y quizás lo más aconsejable hubiese sido tomar el texto de los expertos, hacerle un par de adecuaciones
y ese texto haberse propuesto. Creo que hubo algunos caprichos incluso que se pasaron varios pueblos, digamos, en el segundo proceso y levantó un ruido enorme. El qué por el quién fue una cosa que se transformó en un problema nacional y que yo creo que influyó bastante en la votación adversa, sobre todo en la juventud, ojo. Entonces la verdad es que no se tomó bien, y eso también es una lección para nosotros. Cuando tú tienes mayorías, tampoco tienes que pasar la cuenta, hacer tabla rasa. Hay que saber, hay que ejercer las mayorías, sí, pero hay que saber ejercerlas. No, pero cuando uno se siente poderoso, mírate el mundo como está. Cuando te sientes poderoso, bueno, tú dices, detrás de mí yo les hago todo. Y eso, no funciona cuando las cosas al día siguiente no empiezan a suceder tal cual como se veían en los discursos. Exactamente. Bueno, una de las grandes tentaciones del ser humano es justamente la soberbia y la arrogancia, cuando siente que tiene todo el poder, que nada le puede pasar, y se empiezan a generar todas estas cosas de pasar máquinas, sí, culto excesivo a la personalidad, que hemos tenido ejemplos, no solo en la política, en todo ámbito. Gustavo Benavente, te quiero dar las gracias por haber venido con nosotros hoy día. Muchas gracias, Fernando, y nuevamente un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana. Chao.